Muy buenas tardes a todos, a todas. Muy buenas tardes aquí en España. Entiendo que buenos días allí en México, en su país. Y un fuerte saludo. Vamos a empezar esta sesión que tal y como indicaba el profesor José Ignacio Erce, tengo el gusto de hacer un año más para los alumnos de posgrado de la Universidad Panamericana. Conozco básicamente su perfil, sé que son personas relevantes que han ocupado diferentes cargos y tienen una trayectoria vinculada al servicio público en su país. Y para mí, pues será un placer compartir algunas reflexiones, algunas ideas en torno a las políticas públicas de innovación, de transformación y la gestión del entorno político en momentos de crisis, como el que vivimos en la actualidad, como el que ya llevamos más de un año viviendo, y una situación que ojalá acabara pronto, pero todavía es previsible que dure algún tiempo. La sesión es hasta las hora y media, hasta las 7:15, hora española. Yo creo que en México no sé si son 6 horas menos o 5 horas menos o 7, ya me pierdo, que en España. En cualquier caso, lo que vamos a hacer es, aunque sé que ustedes entre profesor y profesor están teniendo algún tiempo de descanso, yo lo que voy a hacer es una parada de 5 minutitos muy breve, solo para levantarnos, ir al cuarto de baño o a beber un vaso de agua y volvernos a sentar eh, entre los dos bloques que he estructurado mi sesión. ¿De acuerdo? Así de alguna manera, pues bueno, lo hacemos yo creo más dinámico, más llevadero y más ligero. Por supuesto, decirles que en cualquier momento pues pueden interrumpir, pueden preguntar, pueden hacer alguna observación que consideren conveniente, y estaré encantado de cederles la palabra y encantado de debatir con ustedes o expresarles cuál es mi visión alrededor de la cuestión que me quieran transmitir. No sé si tienen alguna duda inicial o podemos seguir. Muy bien. Muy bien. Todo bien, de acuerdo. Bien, pues muy bien. Voy a compartir pantalla, voy a compartir la presentación. Esta aplicación Zoom, cuando comparto pantalla, no me permite ver el chat a la vez, ¿no? Entonces, lo digo por si de alguna manera, al compartir pantalla, hay algún mensaje que pone en el chat o alguna cuestión que no atiendo, pues es por ese motivo, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando deje de compartir pantalla, pues leeré y atenderé gustosamente. Pero si tienen alguna observación, abren el micro y me la trasladan sin ningún tipo de problema. Bien, pues como les decía, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. A ver. No sé qué ha pasado. Aquí, compartir pantalla. Compartir. Muy bien. ¿Ven ya mi pantalla? Entiendo que sí. Sí. Sí, ya se ve. Muy bien. Bien. Como les decía, la sesión se titula Gestión del entorno político en tiempos de cambio y crisis. Y vamos en un primer bloque, vamos a ver lo que está suponiendo la pandemia en términos de creación de valor público, cómo está afectando a las políticas públicas, cómo está afectando a la función pública, a la creación de valor por parte de los poderes públicos, y cuáles son los elementos más relevantes que vislumbramos que van a suponer un cambio o que, que la pandemia va a provocar o va a ocasionar, ¿no? Fíjense, voy a retroceder un poco en el tiempo, no mucho en términos absolutos, en términos
porque fíjense, me voy a situar en diciembre del año 2019, que si lo analizamos, pues realmente es un año y medio, no es más, ¿no? Con lo cual, en términos absolutos, pues es poco más de 18 meses, pero en términos relativos o en términos de percepción parece volver a la historia, ¿no? Porque han pasado tantas y tantas cosas, están pasando tantas y tantas cosas en estos 18 meses, que remitirnos a finales del año 19 pues parece un tiempo muy lejano, ¿no? Pero no lo es. ¿Y por qué me remito? Me remito para citarles un documento, un informe que elabora todos los años un think tank muy importante, muy prestigioso que hay en el mundo, que es el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, que tiene su base en Suiza y que este think tank elabora informes muy interesantes. Yo les animo a que se metan en su página web, porque hace una labor de investigación interesante y a la vez también organiza un foro internacional muy importante, que es el llamado Foro de Davos, que tradicionalmente tenía lugar en la ciudad suiza de Davos. Este año ha vuelto en modo presencial y es un foro que reúne a jefes de Estado, de gobierno, grandes CEOs de grandes transnacionales, de empresas globales, líderes de opinión, de presidentes de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y uno de los informes que hace el World Economic Forum es el llamado Global Risks Report, el informe de riesgos globales, donde analizan una serie de riesgos. Este informe normalmente es anual y analiza los riesgos a los que está sometido el planeta, los riesgos que han de tener en cuenta los gobiernos a la hora de evaluar las políticas públicas o valorar las políticas públicas que van a poner en marcha, y, en definitiva, factores muy relevantes de contexto. En ese informe se habla de riesgos económicos, se habla de riesgos tecnológicos, riesgos geopolíticos, riesgos sociales. No me voy a parar en cada uno de ellos porque tampoco tengo demasiado tiempo, pero también se habla de los riesgos ambientales. Riesgos ambientales que, según esta organización, fundamentalmente son debidos a el impacto de la acción humana sobre el planeta. Por supuesto, el riesgo ambiental más importante que se vislumbraba en aquel momento era el cambio climático, ¿no? Y todas las derivadas, ¿no? del daño medioambiental, pero se citaba ya como uno de los riesgos el que está aquí marcado con esta flecha, el spread of infectious diseases, ¿no? Que es despliegue o propagación de enfermedades infecciosas, que, fíjense, le daba un likelihood, una probabilidad baja, pero de un impacto alto. Es decir, que según este informe, la probabilidad que había a finales del año 19 de que hubiera una pandemia era relativamente baja, pero ya se adivinaba que en caso de producirse tendría un impacto elevado. Como ustedes saben, la probabilidad baja quiere decir que las posibilidades son pocas, pero en absoluto son cero, y por eso ocurrió pues lo que ha ocurrido, ¿no? Y lo que ha ocurrido es la aparición del COVID, del SARS-2, del CoV-SARS-2, ¿no? Que es la variante o el virus en diferentes variantes que tenemos en la actualidad, que ha provocado esta pandemia global, que está ocasionando unos impactos muy importantes tanto en el año y medio que llevamos como en el futuro pospandémico. Fíjense que hay autores que no se ponen de acuerdo. Algunos hablan de que esta pandemia es un cisne negro. El concepto de cisne negro lo acuñó un intelectual norteamericano de origen sirio que se llama Nicholas Taleb, profesor en Nueva York, que hizo un libro sobre el concepto de cisne negro. Un cisne negro es un fenómeno que ocurre de una manera absolutamente inesperada, absolutamente con una mínima probabilidad, pero que su impacto es absolutamente brutal,
Hay teorías que hablan de que esto es un cisne negro, hay otras teorías, sin embargo, que se remiten a lo que ha sido la historia de la humanidad, ¿no? Y en la historia de la humanidad, pues ha habido ya desastres de todo tipo, incluso algún autor importante como Albert Camus en su libro La peste, ¿no? Pues indicaba, ¿no?, que la presencia de este tipo de fenómenos solía ser recurrente cada ciertas generaciones, ¿no? Y además decía Camus en su ensayo de la peste que siempre pillan a la humanidad en fuera de juego, ¿no? Y siempre nos pillan no preparados, ¿no? A pesar de que ha habido guerras, a pesar de que ya ha habido pandemias anteriormente, y si miramos la historia de la humanidad, pues incluso mucho más severas que la actual, ¿no? Pero la realidad es que son fenómenos que siempre nos acaban pillando desprevenidos, ¿no? Y prueba de ello son algunos, lo que yo llamo los Corona Shock Facts, es decir, algunos hechos que se han producido o que hemos estado viendo a lo largo de todos estos meses sobre la gestión de entornos políticos, sobre la gestión pública, la gestión de los gobiernos, ¿no? Fíjense, les voy a citar algunos de ellos. El coronavirus, digamos, ha tensionado. Quizá me vean un poco en sombra, pero es que se me ha fundido justo una luz de mi habitación, que ya es mala suerte que se me funda al inicio de la clase, entonces está así vibrando y por eso me ven en sombra. Quizá en algún otro momento me dan un poco más de luz, ya lo lamento, pero bueno, se ha fundido la bombilla y no puedo hacer otra cosa. Bien, como les decía, sobre la esencia de la administración, fíjense, todas las administraciones públicas, independientemente del país de origen, por supuesto, cada país tiene su propio sistema político institucional, con sus peculiaridades, con su organización, ¿no? Pero todas las administraciones son lo que llamamos administraciones ejecutoras, administraciones doer, administraciones a aplicar unas normas, administraciones a funcionar con una burocracia, con un sistema organizativo burocrático. Estas administraciones se han visto limitadas, muy limitadas en cuanto a la gestión de la pandemia, ¿no? Porque no están acostumbradas a cosas que hemos tenido que hacer de manera apresurada y de manera en muchos momentos inesperada, como intentar anticipar. Su micrófono está apagado, profesor. No se Vale. escucha. ¿Ya? Vale. Alguien me lo ha debido apagar sin querer. Como les digo, son administraciones dedicadas a funcionar burocráticamente, pero muy poco preparadas para liderar, para anticipar escenarios, incluso para colaborar, por ejemplo, con el sector privado. Yo recuerdo aquí en España el primer mes, ¿no?, de la pandemia, en marzo del año pasado, la situación era de una crisis total y en España no había equipamiento. No había equipamiento para la protección de los sanitarios, no había equipamiento para las personas que necesitaban respiración artificial, no había equipamiento sanitario básico para una gran catástrofe como esta. Y el gobierno realmente no podía abordar soluciones tradicionales de compra pública, aplicando licitaciones, no, tuvo que adoptar situaciones de extrema emergencia y se apoyó en grandes multinacionales españolas como Zara, Telefónica, que están acostumbradas, por ejemplo, a trabajar con China, ¿no? Y, por ejemplo, Zara, que habrán, Inditex, conocerán ustedes, ¿no? Pues tiene gran parte de su producción en China, con lo cual, pues tiene capacidad de transporte, capacidad de logística, y gracias a ello, pues pudo venir a España muchísimo material y equipamiento, ¿no? Bueno, estos son escenarios donde la administración tradicional se ve desbordada. A ver, los tiempos de lo público. Fíjense, los tiempos de lo público versus los tiempos del virus. Lo público ya sabemos que la toma de decisiones lleva su tiempo, la aplicación de esas decisiones llevan su tiempo, las cosas no pueden ser y a veces no deben ser tampoco extraordinariamente inmediatas, instantáneas, pero el virus, todos sabemos cómo se transmite, la velocidad de transmisión que tiene, y muchas veces ha ocurrido que decisiones que se toman un lunes o un martes
y se aplican un viernes, pues resulta que en 4 días el virus ya se ha multiplicado, ¿no? Con lo cual los tiempos no son lo mismo. Sobre los servicios públicos y su gobernanza, fíjense también que nos hemos dado cuenta de que, claro, una cosa es tener servicios públicos funcionando en normalidad, con carencias importantes, ¿no? Especialmente en los sistemas sanitarios, que ya se adivinaban, ¿no? O que ya se conocían o ya sabíamos las necesidades de reformas en los sistemas de salud anteriores a la pandemia. Y esto, como la pandemia, pues fíjense que sistemas de salud en muchos casos debilitados, la pandemia, pues los han tenido que afrontar la pandemia e incluso los está debilitando más, ¿no? La eficacia administrativa según el modelo de gobierno. Hay estados descentralizados, estados federales como el suyo o estados cuasi federales como el español, donde la eficacia administrativa, cuando el poder es compartido, pues de alguna manera se ve resentida en situaciones de crisis. Fíjense que en España, por comentarles muy brevemente, la primera fase de la pandemia, es decir, lo que llamamos la primera oleada, los primeros 3 meses, se adoptó una situación de excepción constitucional por el cual el gobierno de la nación adoptó todos los poderes y le quitó todos los poderes y las competencias a los gobiernos regionales. Se implantó el llamado mando único, ¿no? Eso lógicamente pues tuvo cosas buenas, como por ejemplo la eficacia, pero cosas malas, ¿no? Como por ejemplo en muchas ocasiones la incapacidad del gobierno de Madrid de llegar a todos los problemas, ¿no? En el caso de fases oleadas posteriores, se ha abandonado este modelo de mando único y se ha ido a un modelo de cogobernanza que a su vez tiene cosas buenas porque todo el mundo se implica, pero cosas malas porque de alguna manera hay un descontrol, ¿no? Porque en cada sitio se adopta una serie de medidas, porque no hay homogeneidad, no hay uniformidad, etcétera, ¿no? Bien. Sobre los procedimientos, fíjense que el hecho de tener procedimientos o un funcionamiento burocrático, en muchos casos analógico, con un grado de digitalización no muy elevado, pues ha provocado en muchos casos la necesidad de suspender procedimientos, suspender los plazos, parar la tramitación de los expedientes, parar la atención de instancias judiciales, y esto en muchos casos se ha traducido en un auténtico cierre de derechos y de vulneración de derechos tan básicos como la tutela judicial, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el coronavirus ha alterado sustancialmente el funcionamiento de unos gobiernos que no estaban lo suficientemente avanzados y digitalizados. Sobre las personas que trabajan en los gobiernos o que trabajamos en los gobiernos, nos encontramos con una situación o nos hemos encontrado con una situación de tener que ir de un día para otro a un escenario de teletrabajo que, como ustedes saben, no era el habitual en el funcionamiento gubernamental, ¿no? Sino que básicamente era un modelo muy tradicional y de un día para otro hubo que migrar o hubo que evolucionar hacia un sistema de teletrabajo, y esto necesariamente provocó, por un lado, que no todo el mundo pudiera teletrabajar, porque no había medios suficientes o porque los medios tardaron en llegar, pero también que incluso muchos puestos de trabajo nos hemos dado cuenta que en modo teletrabajo pues no tienen sentido, y son puestos públicos que en grandes fases de la pandemia pues han estado pues simplemente de brazos cruzados sin hacer nada porque no tenían un sentido en modo teletrabajo. Y también hemos visto, ¿no?, que cuando de un día para otro los servicios públicos cierran, los gobiernos cierran y se intentan llevar servicios a lo digital o al ámbito digital, pues la brecha digital, esa brecha que ya sabíamos y ya conocíamos que existía a la hora de que la ciudadanía pudiera acceder a los servicios electrónicos, pues de repente se ha agrandado, se ha hecho más grande. Incluso ese cierre de derechos pues se ha producido de una manera muy severa, ¿no? Y nos hemos encontrado con una parte de la ciudadanía que efectivamente pues, ha avanzado en esta digitalización y en esa utilización digital de servicios públicos, y con otra parte de la ciudadanía
o una gran parte de la ciudadanía que al final se ha quedado mucho más atrás de lo que ya estaba en un principio, ¿no? Bien, algunas derivadas de la COVID-19 o anticipando este escenario pospandémico, ¿no? Intentando ser positivos y pensar que la vacunación avanza, que la ciencia ha hecho su trabajo, que poco a poco vamos venciendo a la pandemia y nos vamos a encontrar con un escenario a corto plazo, medio plazo, pues mucho más favorable, lógicamente, ¿no? Lo primero, el escenario es superdigitalización, ¿no? Esto es algo indudable, esto es algo que nadie duda en estos momentos. La pandemia ha servido para acelerar de una manera extraordinariamente sustancial los procesos de digitalización. Fíjense que aquí estamos hablando de una aceleración que se ha producido tanto en los hábitos de la ciudadanía, de los consumidores, en la manera de relacionarnos, en la manera de aprender, como estamos aquí, en la manera de consumir contenidos de todo tipo. Hemos cambiado y hemos adoptado lo digital de una manera mucho más intensa a lo que ya no había antes. Hay capas de población hoy que hace un año, año y medio, pues no compraban online y hoy compran online. Hay franjas de la población, por ejemplo, de edades avanzadas, que no sabían lo que era una videoconferencia o una videollamada y hoy se relacionan a nivel familiar o con sus amigos de una manera digital. Con lo cual hay un cambio ahí en ese ámbito. Hay un cambio también muy importante en el mundo, en los negocios, en el mundo empresarial, ¿no? Porque, por un lado, sectores tradicionales o incluso sectores basados en un modelo de negocio puramente analógico se han tenido que transformar a marchas forzadas o bien incluso han desaparecido o han dejado de tener sentido en este nuevo escenario. Muchos de ellos se han transformado, otros están en un proceso de transformación intenso, como por ejemplo la banca. Han aparecido negocios nuevos que hasta hace bien poco pues tenían una utilización muy limitada. Aquí estamos utilizando una plataforma como Zoom, creo que es, ¿no? Que ha visto ampliar su negocio, su crecimiento en bolsa y su valor pues muchísimo durante esta pandemia. Y también los trabajadores o las personas empleadas, de repente pues hemos visto cómo hemos empezado a teletrabajar, con lo que eso supone, con los efectos positivos, los efectos negativos que ello supone, y la manera de relacionarse las organizaciones con sus trabajadores también ha cambiado o está cambiando sustancialmente. Otra derivada de la COVID que se va a mantener, incluso se va a acelerar también, hablamos de la digitalización, pero es todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental, es decir, con la lucha frente al cambio climático y con los cumplimientos de los objetivos sostenibles del planeta, y las políticas, es decir, las políticas verdes y las políticas que deban hacer frente a la desigualdad. La sostenibilidad no es discutible, ahora mismo está en la agenda pública, independientemente en posiciones de izquierda, en posiciones más conservadoras, ya han adoptado la agenda verde. Quedan todavía algunas cuestiones, algunos digamos ámbitos muy reducidos de dudas, ¿no?, sobre el cambio climático, pero yo creo que prácticamente ya hay un consenso internacional y las políticas de los gobiernos se guían por ejes de sostenibilidad ambiental y de política verde. La pandemia de salud, ¿no?, que desde un punto de vista que tiene su origen en una propagación de un virus, pero también nos está mostrando toda nuestra vulnerabilidad y probablemente de no adoptar medidas de sostenibilidad y de cuidado del planeta, la próxima crisis pues puede ser una crisis climática y ya
el planeta nos está dando muestras de ellos, no solo en catástrofes ambientales, sino cambios de temperatura. Hace poco, fíjense, habrán leído estos días que en Canadá hemos tenido temperaturas de 49 grados centígrados, ¿no? Lo cual es absolutamente impresionante, ¿no? Que en Canadá tengamos este tipo de temperaturas. Ha habido, por ejemplo, problemas en las infraestructuras que no están dimensionadas para esas temperaturas. Es un elemento importante. Y el otro elemento importante es que vamos a salir de esta crisis con una situación de desigualdad mucho más acusada que obligará a los gobiernos a tener que poner en marcha políticas de reducción de la desigualdad. Esto es inevitable, esta crisis tiene winners, tiene grandes ganadores que van a salir muy reforzados y van a ver cómo su posición crece, tanto económica como de otro tipo, pero también mucha gente va a quedar atrás y esto indudablemente va a generar brechas sociales que por el propio interés y bienestar de progreso de las sociedades van a tener que ser abordadas por los gobiernos. La confianza en lo público. Fíjense, tenemos ahí, esto es un informe de la OCDE de antes de la pandemia del año 2017, donde hablaba de la percepción de la corrupción y la confianza en el gobierno. He señalado ya a nuestros dos países, a México y a España, que estamos juntitos, ¿no? En cuanto a que hay una alta percepción de la corrupción y una baja confianza en el gobierno, especialmente en los niveles políticos. ¿Cómo vamos a salir de la pandemia? ¿Cómo va a ser el escenario pospandémico? Bueno, pues nos encontramos una doble cuestión. Por un lado, los gobiernos están teniendo que afrontar situaciones, ahora hablaremos de políticas públicas y de las políticas de pandemia, pues muy nuevas, ¿no? Y cuando tú tienes que abordar problemas de este tipo, problemas a los que nunca te habías enfrentado, pues te equivocas, es normal, te equivocas, no aciertas. Y esto pues puede generar una cierta frustración. En España la experiencia que estamos teniendo es que los gobiernos que han renovado mandato en medio de la pandemia curiosamente se han visto reforzados por la ciudadanía, con lo cual de alguna manera los ciudadanos no están castigando ahora mismo, por lo menos en los procesos electorales españoles, a los gobiernos en su gestión de la pandemia. Y ha habido gobiernos de todo tipo, ¿no? Sobre todo a nivel de cambio de gobiernos regionales que hemos tenido en Cataluña, en Madrid, en Galicia, en el País Vasco, en algunas de las regiones, curiosamente además de las más importantes y de más significado político que tenemos en España, ¿no? El papel de los servicios públicos en la pandemia ha sido muy importante y los servidores públicos, estoy hablando por supuesto de sanitarios, pero estoy hablando de emergencias, de servicios sociales, etcétera, está siendo muy reconocido, lógicamente, porque son los que han estado en el foco de la pandemia y esto puede ayudar a reforzar esa confianza en lo público. Fíjense que en la pandemia las políticas que hemos puesto en marcha o que se están poniendo en marcha en este escenario pandémico, actualmente todavía pandémico, ¿no? Aunque algunos queremos ya proyectarnos a ese escenario pospandémico, hay algunas, las políticas sanitarias, por supuesto, desde el punto de vista de gestión sanitaria, es decir, de atención a las personas que han enfermado por la pandemia, pero también las políticas de salud pública, de prevención, de anticipación. Y es importante entender la importancia de la inversión en políticas sanitarias porque hay una vinculación, hemos visto, ¿no? En esta pandemia que hay una doble vinculación, ¿no? Primero la vinculación sanidad-economía. La salud incide en el crecimiento económico, de hecho tenemos una crisis económica muy severa por una crisis sanitaria, lógicamente, con lo cual hay unos vasos comunicantes, luego hablaré un poco más de esto, entre ambos ámbitos, pero también estamos viendo que hay una relación directa entre la riqueza y la calidad de la sanidad, y eso a su vez se traduce en un impacto de la pandemia mayor, ¿no? Y esto también lo estamos viendo sobre cómo se está abordando con mayor o menor éxito en la gestión de la COVID en el mundo y también la vacunación y el problema que nos encontramos con abordar la vacunación solo desde el punto de vista de los países más desarrollados, ¿no? Y dejar atrás otros países que no tienen los medios suficientes o que no tienen la capacidad suficiente para vacunar, ¿no? Con lo cual
la política sanitaria, entendida en un sentido amplio, es una de las políticas ahora mismo más fundamentales, ¿no? También el corona shock está afectando a las políticas regulatorias. Nos estamos viendo obligados a regular escenarios absolutamente novedosos. Aquí les he traído la regulación del teletrabajo que se abordó en España hace unos meses. Hubo una ley sobre teletrabajo, una ley absolutamente innovadora porque nunca se había hecho anteriormente y seguramente que es una ley absolutamente insuficiente, ¿no? Porque como todo, pues es un acuerdo de mínimos para intentar contentar a los directamente afectados, empresarios, trabajadores, ¿no? E intentar poner un cierto orden en una situación nueva que se ha generado, ¿no? Pero la pandemia, si algo ha provocado, es un exceso regulatorio o lógicamente una gran necesidad regulatoria. Esto también puede ser entendido desde un punto de vista de que quizá en algunos ámbitos haya habido una sobreregulación y una mala regulación, en el sentido de que ha sido una regulación rápida, precipitada, poco pensada, ¿no? Pero es verdad que el escenario pandémico ha obligado a regular para dar seguridad jurídica a muchas de las cuestiones que hay, ¿no? Que han aparecido. Por ejemplo, a la hora de adoptar medidas como restricción de movimientos, restricciones de derechos fundamentales, pues también ha habido que regular y eso pues genera debates jurídicos. Aquí en España los decretos de excepción constitucional de estado de alarma se han recurrido ante el Tribunal Constitucional, que se va a pronunciar próximamente. Bueno, hay un debate jurídico aquí muy intenso y muy importante, ¿no? Por supuesto, hemos visto la importancia de las políticas de seguridad. Bueno, aquí les he traído una foto de cómo el ejército en España se involucró en la desinfección de centros e instalaciones críticas, pero hemos visto que es necesario invertir en seguridad, que es necesario destinar dinero público en tener una buena capacidad de respuesta y tener fortaleza en el núcleo esencial del Estado, como es la seguridad, para poder abordar este tipo de situaciones en escenarios muy imprevisibles y muy complejos. Las políticas de emergencia social, como decía anteriormente, la importancia de invertir, he hablado antes de la importancia de invertir en sanidad. Leí un dato hace algunos meses, ¿no? Que una inversión de 4.000 o 5.000 millones de inversión en sanidad de euros, ¿no? Un poquito menos dólares, en España podía equivaler a ahorros de 60 a 70.000 millones, ¿no? Porque si tú tienes un fuerte sistema sanitario y tienes que abordar una situación de este tipo, lo vas a poder abordar, te vas a ahorrar luego mucho dinero de lo que no vas a dejar de hacer precisamente por tener esa fortaleza. Y en términos de emergencia social pasa algo parecido, ¿no? La inversión, por eso los estados, y aquí en Europa especialmente, ¿no? Durante esta excepción o este momento excepcional, pues se está invirtiendo muchísimo dinero público en políticas de emergencia social y de sostener los salarios, ¿no? Fíjense que el cierre de la actividad económica ha provocado cierre, lógicamente, que las empresas tuvieran que prescindir de sus trabajadores, y si no hubiera habido políticas de emergencia social o políticas de protección social para mantener mínimamente unas rentas de estos trabajadores que no pueden trabajar, pues evidentemente el coste social, el daño económico, las cicatrices hubieran sido muchísimo mayores, ¿no? Con lo cual los estados están endeudándose muchísimo y están gastando mucho dinero precisamente en todo este tipo de políticas. Y esto, de alguna manera, pues en algún momento va a haber que pagarlo, en algún momento va a haber que desapalancarse o desendeudarse, ¿no? En los próximos años, pero en este tipo de situaciones pues ha sido absolutamente imprescindible, ¿no? Bien, y en términos de liderazgo, lógicamente también hemos visto en
en estos meses, ¿no? En estos meses de crisis, dos cuestiones, ¿no? La importancia de los liderazgos serenos, pero claros, firmes, coherentes, empáticos, ¿no? Yo creo que son un poco las características fundamentales de liderazgos que han triunfado en estos meses de crisis, ¿no? Con esos atributos que decía: la serenidad, la claridad, la firmeza, la coherencia y la empatía con la población, ¿no? Y el liderazgo público es un elemento fundamental, ¿no? Fíjense que cuando la sociedad está en esta grave crisis, en este túnel, necesita certezas, necesita mensajes, necesita ver hacia dónde vamos, necesita información y necesita muchas de las labores que son parte de ese liderazgo público que ha tenido que emerger, ¿no? Bueno, aquí hay dos ejemplos. Ha habido liderazgos femeninos muy reforzados, incluso hay estudios donde han analizado que en territorios con liderazgo de mujeres la pandemia se ha gestionado mejor. Aquí tenemos primeras ministras desde Nueva Zelanda hasta Dinamarca, hasta Alemania, bueno, algunos estados, ¿no? Donde tienen primeras ministras o jefas de gobierno mujeres. Y por otro lado, bueno, pues la otra foto corresponde al alcalde de Madrid, que es una de las figuras políticas que más ha crecido en esta pandemia, porque partía de una posición de, bueno, ser un alcalde débil, que había ganado unas elecciones municipales en el año 19, en el verano del año 19, pero era alguien desconocido, con una debilidad, insisto, porque necesita el apoyo de dos partidos aparte del suyo para poder formar gobierno, y la crisis del coronavirus pues ha reforzado muchísimo su perfil político, ¿no? Y de hecho se le llama el alcalde de España, ¿no? Por un poco el rol que ha adoptado en la primera fase de la pandemia, ¿no? Bien, esto, digamos, es el primer bloque de lo que les quería contar. No sé si tiene algún comentario, alguna observación, si me quieren hacer. Yo, bueno, es más bien una petición. Sí. Estos estudios que hablan de este liderazgo tan eficaz que han hecho las mujeres, ¿nos los pueden compartir? Sí, yo puedo encontrarlos, y alguno sí se lo puedo hacer llegar, sí. Muchas gracias, muchas gracias.